Entonces, estamos segunda parte de la sexta clase de macroeconomía y vamos a empezar con un tema nuevo. Vimos ya el sector privado, por lo menos una introducción, ¿no? Vimos una introducción al sector público y ahora vamos a hacer una introducción al sector externo, con un tema muy importante que es el balance de pagos. Vamos a mirar el apunte que ustedes mismos tienen en su parte 3, sector externo, balance de pagos. Y a ver, dentro de la formulita de Producto Bruto Interno, el sector externo es la última parte, ¿no? La formulita del PBI por el enfoque del gasto me dice que el PBI es igual al consumo privado más la inversión privada más gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Bueno, con esto de la diferencia de exportaciones menos importaciones tiene que ver el sector externo. Para analizar cómo está el país en cuanto al sector externo, así como en el sector público se hace ese cuadro que vimos, mucho más detallado, pero se hace ese cuadro resumido para ver si el Estado tuvo un superávit o un déficit fiscal. Siempre que hablamos de fiscal hablamos del sector público, Estado. En cambio, cuando hablamos del sector externo de un país, no nos referimos al Estado, nos referimos a toda la nación. Y hacemos un registro que ahora vamos a ver detalladamente, que se llama balance de pagos, el balance de pagos de un país, que se define, como dice el apunte, como el registro de todas las transacciones que hace un país con el resto del mundo. El registro de todas las transacciones que hace un país con el resto del mundo. Y que entonces, como esas transacciones no se hacen en pesos, los pesos se utilizan para pagar las operaciones de compras y ventas que se realizan dentro del país. Pero las transacciones con el resto del mundo se realizan en alguna divisa. Se dice divisa a cualquier moneda extranjera, lo que pasa es que sabemos que todavía sigue siendo en el mundo la principal divisa el dólar. Entonces yo voy a decir dólar y por ahí tendría que decir divisa. Porque justamente lo que me va a mostrar el balance de pagos es cuál es la cantidad de dólares, en realidad ven la palabra correcta es divisas, cuál es la cantidad de divisas que ingresan al país y por qué motivos, y cuál es la cantidad de divisas que egresan, que salen del país y por qué motivo. Y es un registro importante saber qué cantidad de dólares entran al país y por qué motivo, y qué cantidad de dólares salen del país y por qué motivo. Es importante porque es una moneda que nosotros no fabricamos. En el tema anterior, el tema del déficit fiscal, más adelante vamos a ver cómo se puede solucionar, cómo se puede financiar el déficit. Pero desde ya les puedo adelantar que el Estado tiene la maquinita de emitir dinero y hasta cierto límite puede emitir dinero para financiar ese agujero, ese bache que se llama déficit fiscal. Digo el fiscal, el del tema anterior, cuando el sector público gasta más de lo que le ingresa. Como esos gastos son en pesos, dentro del país puede emitir dinero. Después discutiremos más adelante si es cierto que eso genera inflación o no. Pero el Estado puede emitir pesos. Pero ningún país, salvo la Reserva Federal de los Estados Unidos, puede emitir dólares. Solo el Banco Central Europeo puede emitir euros. De manera que las divisas extranjeras las tenemos que cuidar porque cuando necesitamos comprar una vacuna, un remedio importado, lo necesitamos importar, algo realmente necesario, no lo podemos pagar con los pesos que emite nuestro Banco Central. Los tenemos que pagar con nuestras reservas en dólares o en otra divisa fuerte. Entonces, el Estado Nacional no puede gastar así porque sí los dólares que tiene. Los dólares no son todos del Estado. Ahora vamos a ver que en el balance de pagos no es un registro del sector público,
sino que es un registro de todos los dólares que ingresan al país, no solo al Estado, los que le ingresan también a las empresas privadas que están en nuestro país. Es un registro, vuelvo a repetir, disculpen que sea repetitivo, pero de todas las transacciones en dólares o en cualquier divisa extranjera por operaciones que se hacen con el resto del mundo, no operaciones realizadas necesariamente por el Estado. Incluye al Estado, ¿eh? Cuando el Estado paga deuda externa, salen dólares de nuestro país. Cuando el Estado pide prestado en dólares, ingresan dólares a nuestro país, prestados. Eso también se va a registrar acá. Pero también se va a registrar acá, por ejemplo, cuando una empresa como Molinos Río de la Plata o Arcor, cualquier empresa que actúa en nuestro país, exporte mercaderías al exterior y cobre en dólares, porque las exportaciones se cobran en moneda extranjera. Entonces, los ingresos de divisas del sector privado también van a estar en el balance de pagos, porque corresponderán al sector privado, pero el sector privado tiene obligación, cuando cobra esas exportaciones en dólares, de vendérselas al Banco Central. No es que el Banco Central le incaute los dólares, sino que tiene obligación de liquidar esos dólares, es decir, de vendérselos al Banco Central, y el Banco Central le paga en pesos, que es la moneda de curso legal en nuestro país. O sea, el Banco Central es el que, a través de los diferentes bancos y de las casas de cambio, termina actuando como intermediario. Porque, a ver, pensemos esto antes de entrar en el análisis con números y todo del balance de pagos. Pensemos esto un momentito. Exportaciones e importaciones. Cada vez que una empresa de nuestro país, una empresa privada, no hablo del Estado, realice una exportación de bienes o servicios al resto del mundo y la cobre en dólares o en euros, supongamos en dólares. Esos dólares, si el Estado no lo obligara a vender esos dólares al Banco Central, después cuando otras empresas necesitan dólares para hacer importaciones de maquinarias, de insumos, de materia prima o de bienes finales de consumo. Cuando las empresas de Argentina necesiten dólares para pagar a sus proveedores del extranjero en divisas. ¿De dónde sacan esas divisas? ¿Lo tienen que ir a sacar de sus ahorros particulares? No. Lo que hacen los importadores es, atención a esto y después por favor quiero que hablen ustedes si no se entendió algo. Lo que hacen los importadores es tomar sus pesos, los pesos argentinos, y pedirle al Banco Central, a través de un banco, de una casa de cambio, que se los cambie por dólares. O sea, los importadores van a cambiar sus pesos por dólares y el que provee de dólares a los importadores es el Banco Central de la República Argentina, para que los importadores puedan pagar en dólares esas mercaderías. Entonces, ¿cómo hace el Banco Central para proveer de dólares a los importadores que necesitan esos dólares para pagar sus compras al exterior, si por otro lado no hay exportadores que las ventas que hicieran al exterior y cobraron en dólares, esos dólares tienen que tener la obligación de vendérselos al Banco Central, el Banco Central les da los pesos correspondientes, y de esa manera el Banco Central compra dólares, vende dólares, y en ese juego de comprar y vender, si lo que compra de dólares supera a lo que vende, le quedan reservas. Esas son las famosas reservas del Banco Central, que en realidad no están, como dice la gente, para respaldar a los pesos, sino que están para que el Banco Central siempre tenga una reserva de moneda extranjera para cuando tenga que hacer un pago en dólares. ¿Se entendió algo de esto último? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta, Sí, chicos? se entendió. Sí, yo, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes. ¿Qué Te hago tal? una pregunta. Sí. Con el tema que hay ahora con la compra y venta de dólares,
Sí, que te cobran los impuestos dichosos estos por comprar dólares. ¿Los sí, importadores también lo pagan ese impuesto? para nada. Viste que hay una cotización del dólar que es la más bajita, llamada dólar oficial, que está 65 pesos para la compra y 70 pesos para la venta. Sí, Esa cotización bajita es la que pagan los importadores por sus importaciones. Cuando una empresa importadora va y le pide, te lo estoy simplificando porque no es que va al Banco Central, pero va al Banco Central y le pide, necesito $1.000.000, te doy los pesos, el Banco Central por cada dólar le cobra 65 pesos. Por eso, Elizabeth, muy interesante tu pregunta, que los otros dólares, el dólar paralelo, el dólar turista, aumenten, no es motivo para que aumente la inflación o para que aumenten los precios, porque tanto los exportadores como los importadores se manejan, tienen el privilegio de manejarse por el dólar oficial, que es el más bajo, 65 y 70. ¿Se entiende? claro, es decir, los precios y todas las cosas suben porque son todos una manga de eh, Dejemos, que lo único dejarlo que pretenden es llenarse los bolsillos a claro. costa de los demás. Y sí, Está, pero que está muy buena tu pregunta para aclarar eso, que cuando una empresa necesita importar, todos los días seguimos importando a pesar de la cuarentena, sí, sí. necesita importar una sustancia para un remedio importado, no lo paga el dólar ni con los impuestos estos del dólar solidario, eso es para el dólar si nosotros queremos ahorrar $200 por mes que nos cobran ese impuesto, para las personas físicas, para las familias, pero no, para el Claro, para el que comercio, pretende hacer un pequeño ahorro, sí, sí. exacto. Para el comercio exterior, no. Los exportadores, por cada dólar que exportan, el Banco Central por cada dólar les paga 65 pesos. No les paga 100, les paga 65. Y al importador, por cada dólar que necesita para pagar sus compras al exterior, le cobra 65 pesos. Ese es el valor del dólar oficial o dólar comercial para comercio exterior. Ahora, Sí, otra pregunta. ¿Y hacen el seguimiento para saber si realmente gastan los dólares que compran solamente en importar o exportar o si se lo quedan? muy buena pregunta. Sí, se hace ese seguimiento porque tienen que presentar una serie de declaraciones juradas y tienen mucho control. Fíjate que por eso se critica a veces al gobierno, aunque esto empezó en el final del gobierno de Macri. Muchas veces se critica al gobierno porque dice que parece un comunista el gobierno, que controla todo, que no les deja libertad. Pero está muy bien, porque justamente vos lo preguntaste, porque qué grave sería si un importador estuviera comprando $1.000.000 a 65 pesos y en lugar de destinarlo a la compra de maquinaria o de materia prima o de insumos, lo destinara para ahorrarlo o llevárselo a una cuenta suya en el exterior. Se O para controla vendérselo mucho. a la misma gente que en vez de comprarlo en el banco a 100 pesos, se lo cobra a 80. No entendí la última. Que si no los controlás, es decir, vos lo compras a 65 y lo podés vender a 80 o a 90 si en el banco está a 100 o un poco más de Claro. 100 con el Bueno, impuesto. ese Igual tipo le de estás negocios, ganando. ese tipo de negocios se hace con otro tema que no vamos a explicar, que es el contado con liquidación y otros tipos de ahorros en dólares. Pero te Sí. respondo, es importante para todos, que las operaciones de exportación y de importación se hacen y se controlan al valor de, en este momento, de 65 pesos, del dólar oficial comercial. Perfecto. Entonces, sintetizo lo dicho hasta acá en muy pocas palabras para poder seguir avanzando. Los exportadores cobran en dólares y esos dólares se los tienen que vender al Banco Central. De esa manera el Banco Central acumula reservas. Los importadores, al revés, necesitan dólares y se los compran al Banco Central para poder pagar sus deudas con proveedores del exterior. Ahora, o sea, la compra de dólares para importación está autorizada y controlada. Les aclaro que en el gobierno anterior los exportadores no tenían ninguna obligación de venderle sus dólares al Banco Central. Se los podían llevar a su casa. Eso, más la fuga de capitales, que después vamos a ver lo que es,
es lo que hizo que tengamos semejante monstruo de deuda externa como tenemos ahora. La libertad que el gobierno anterior le dio a los exportadores de dejar los dólares que cobraban por sus exportaciones en donde quisieran y no liquidarlos al Banco Central. Y esa medida se tomó en enero del año 2016, de darles esa libertad. Ni bien comenzó el gobierno de Macri, se dieron una serie de libertades totales y de descontroles en el comercio exterior que originaron lo que hoy es la pesada deuda externa que tenemos. Pero vamos a la teoría, sigamos con la parte teórica. Me interrumpen cualquier duda. Vamos a ver cómo se estructura ese balance de pagos, que ya les adelanté que me vamos a mostrar. Básicamente ese balance de pagos me va a mostrar qué cantidad de divisas o dólares ingresan al país y por qué motivo. Y qué cantidad de dólares o de divisas en general salen del país y por qué motivo. Bueno, ese balance se divide en dos grandes cuentas, en dos grandes partes. Y esas dos grandes cuentas, una se llama cuenta corriente, que quizá es la más importante, pero las dos son importantes, pero ya van a ver por qué la cuenta corriente del balance de pagos es un concepto tan importante, y la otra, la cuenta capital y financiera del balance de pagos. En las dos cuentas, tanto en la cuenta corriente como en la cuenta capital y financiera, va a haber, sumando, entrada de divisas y restando, salida de divisas, en las dos. Pero la diferencia es que la cuenta corriente es como si fuera un estado de resultados de la entrada y salida de divisas de un país. Estado de resultados en contabilidad lo asociamos a ganancias y pérdidas. Entonces, me va a mostrar los dólares que entraron porque el país realmente se los ganó y los dólares que salieron porque el país realmente los perdió. Por ejemplo, chicos, de lo poco que hablamos hasta ahora, ¿cuál es la manera más genuina? Porque va a haber muchas maneras, pero ¿cuál es la manera más genuina de que un país gane dólares que no los puede fabricar? ¿Por qué tipo de operación? ¿Con la exportación? Las exportaciones, correcto. Ahora vamos a ver que va a haber muchas maneras de que nos entren dólares, pero la principal cuenta de ganancia que va a tener un país para el ingreso de dólares, porque después no los tiene que devolver, realmente nos ganamos eso, es por las exportaciones, tanto de bienes como de servicios. Y al revés, dentro de esa cuenta corriente, que es como un cuadro de ganancias y pérdidas en dólares, pero del país, repito, no del Estado, de toda la nación argentina. La principal pérdida o salida de dólares se da por las importaciones. En cambio, en la cuenta capital y financiera, no son ganancias y pérdidas, son entradas y salidas de dólares, pero que representan activos y pasivos en lugar de ganancias y pérdidas. Por ejemplo, cuando pedimos prestado a dólares el Estado, cuando el Estado pide prestado o cuando una empresa privada también puede pedir prestado a través de un banco a acreedores del exterior. La famosa deuda externa, pública o privada. Deuda externa pública es la que pide el Estado. Deuda externa privada es la deuda de las empresas privadas. Bueno, pongamos que el Estado, la última vez cuando le pidieron al Fondo Monetario Internacional, ingresaron dólares a la Argentina, se transfirieron en total casi 50.000 millones de dólares a la Argentina en distintas cuotas. Bueno, eso es un ingreso de dólares, pero no va a ir en la cuenta corriente porque ese ingreso no es por una ganancia, ese ingreso es por un pasivo. O sea, entran dólares, pero no son nuestros, sino que los debemos. Entonces, para eso está la cuenta financiera, donde voy a poner ingresos de dólares que no son nuestros, que en el fondo los debemos, y egresos de dólares que van a constituir un activo, porque los argentinos los depositan en el exterior, esa es la famosa fuga de capitales, pero algún día podrían volver, constituirían como un activo.
Pero vamos a la cuenta corriente primero, chicos. Paso un poquito la parte teórica y voy a explicarlo con ejemplos numéricos para que se entienda mejor. Vamos a explicarlo con ejemplos numéricos y al final, en la otra parte de la clase, volvemos a la teoría. Miren, supongamos que esto fuera un balance de pagos, inventado, los números no son reales, además los números tienen que ir en dólares, yo los puse en pesos, es simplemente para entender de qué se trata. Dijimos que el balance de pagos se compone de dos grandes cuentas. Entonces yo empecé dividiéndolo en esas dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera. Empiezo por la cuenta corriente, que es la más importante y la más larga de explicar. La cuenta corriente se divide, a su vez, en tres grandes cuentas: balanza comercial, balanza de servicios y balanza de rentas, que van a ver que esta ya la conocen. La balanza comercial, habrán escuchado esta palabra, ¿no es cierto? La famosa balanza comercial. Yo incluso lo nombré en segundo año, en la primera clase en macroeconomía, porque los mercantilistas decían que era importante tener una balanza comercial positiva. Bueno, la balanza comercial es la diferencia o la resta de el total de exportaciones de bienes menos el total de importaciones de bienes. Esto es la famosa balanza comercial. No es todas las exportaciones, las de servicios no. Es la parte más grosa de las exportaciones. El total de exportaciones de bienes menos el total de importaciones de bienes. Por ejemplo, yo acá puse que hubo exportaciones de bienes por 90.000 pesos. Eso suma, son dólares que ingresan al país. Y después puse que el total de importaciones de bienes fue de 50.000 pesos. Eso resta porque implica salida de dólares del país. Chicos, siempre en el balance de pagos va a ir con un signo positivo lo que implique entrada de dólares al país. Y va a ir con un signo negativo lo que implique salida de dólares del país. Entonces, por eso las exportaciones suman y las importaciones restan. Estos 40.000 pesos son un resultado muy importante que se llama superávit comercial. No confundirlo con el superávit fiscal. No confundirlo con el superávit fiscal. El superávit fiscal que vimos en la parte anterior de la clase era el resultado del Estado, cuando al Estado, cuando al sector público le ingresaban más pesos de lo que gastaba. ¿Se entiende la diferencia? No confundir un superávit comercial con un superávit fiscal. El superávit comercial no es del Estado, es de toda la nación argentina. Y significa que entraron más dólares por exportaciones de bienes que los dólares que salieron por importaciones de bienes. Eso es un superávit comercial. Exportaciones de bienes superan a las exportaciones, perdón, lo dije mal. Superávit comercial, vamos de vuelta. Exportaciones de bienes superaron a las importaciones de bienes. Si fuera al revés, si las importaciones superaran a las exportaciones, hablaríamos de un déficit comercial. Y ahí estamos en problemas, porque esos dólares que faltan no los podemos imprimir. Es importante para un país como el nuestro tener superávit comercial. Más adelante veremos las estadísticas, a ver qué tenemos. Por ahora sigamos con la parte teórica. Se llama superávit comercial a la diferencia de exportaciones de bienes menos importaciones de bienes cuando las exportaciones de bienes superaron a las importaciones de bienes. Y la otra cuenta es muy parecida, pero se refiere a los servicios. Por ejemplo, Argentina exporta servicios de informática, servicios de asesoramiento jurídico, informático. El turismo, por ejemplo,
cuando los argentinos pasean por Europa, eso es una importación de servicios, equivale a una importación, porque están gastando dólares en el exterior. Y al revés, cuando los europeos vienen a pasear de vacaciones a la Argentina, ese turismo receptivo, cuando recibimos a turistas extranjeros y gastan sus dólares en nuestro país, los traen acá y los gastan acá, eso equivale, ese turismo, a una exportación de servicios turísticos. ¿Se entiende? Entonces, siempre la balanza de servicios es más chiquita que la balanza comercial, pero el concepto es el mismo. Cuando las exportaciones de servicios superan a las importaciones de servicios, tendríamos un superávit de servicios. En este caso que ven en pantalla, como las importaciones de servicios superaron a las exportaciones, entonces el resultado fue un déficit de servicios. Este resultado lo van a llamar a veces déficit de servicios y a veces superávit de servicios, según como les dé. Lo mismo en el comercial, puede haber superávit o puede haber déficit comercial. Lo ideal para nuestro país, que no podemos fabricar dólares, es tener superávit. ¿Preguntas? Sí, ¿este déficit trae algún problema como el de la balanza comercial? Lo ideal sería tener superávit en los dos, Leandro. ¿Por qué? Muy buena la pregunta. Los dos deberían dar superávit. Lo que pasa es que en Argentina apenas si logramos tener superávit en el comercial. Y durante el gobierno de Macri, en los primeros años, cuando se abrió mucho la importación, teníamos también déficit comercial. Pero por lo menos tener superávit comercial, porque por lo menos estos 40.000 positivos te cubren estos 10.000 negativos. Pero ¿sabés qué pasa? Que hay una tercer cuenta. Tu pregunta me dio lugar a la última parte de la cuenta corriente. Hay una tercer cuenta dentro de la cuenta corriente. Repito, la cuenta corriente se compone de 3 subcuentas. Balanza comercial, que puede dar superávit o déficit, balanza de servicios, que puede dar superávit o déficit, y la tercera, Leandro, tu pregunta me dio lugar a la tercera, la balanza de rentas, que también puede dar superávit o déficit, pero que en Argentina siempre da déficit. Por eso es que yo dije que necesitamos tener superávit comercial alto. ¿Por qué la balanza de renta siempre nos da déficit? Y porque miren cómo se compone, chicos, se compone de algo que ustedes ya conocen. Son las famosas rentas netas. No, perdón, esto no. Está más arriba, acá. Se compone de las famosas rentas netas del exterior que ustedes ya conocen. Sumando las ganancias de empresas de. Perdón, restando, las ganancias de empresas de capital extranjero que obtienen dentro del país pero se llevan al exterior, son salidas de dólares, sumando las ganancias de empresas de capital nacional que tengan filiales en el exterior, sumando las rentas del trabajo de un residente argentino, como un cantante argentino que hace un recital en el exterior, pero restando los intereses de la deuda externa, que es un montón. Entonces, miren lo que puse yo en este ejemplo numérico, en la balanza de rentas. Puse restando 60.000 pesos por remesas de ganancias de empresas de capital extranjero que fabrican dentro de nuestro país, pero envían esas ganancias al exterior. Entonces esto es negativo. Son las ganancias de empresas de capital extranjero que van a ser enviadas al exterior y que por lo tanto implican salida de dólares. Positivo puse 15.000 pesos como ejemplo de remesas de ganancias de empresas de capital nacional, pero siempre son pocas en nuestro caso. Y después puse 35.000 restando de intereses de la deuda externa. Entonces, como sobre todo este monto es muy alto y resta, y este monto también suele ser alto, los intereses de la deuda externa, y resta, entonces nosotros siempre tenemos un déficit en la balanza de rentas. Y ese déficit en la balanza de rentas
no sería tan problemático si lo pudiéramos compensar con un buen superávit comercial. ¿Se entiende la idea? ¿O no? Sí, sí, se entiende, se entiende. ¿Por qué digo esto? A ver, que quedan solo 4 minutos, pero a ver que podamos cerrar por lo menos la cuenta corriente. Digo esto porque al final yo voy a sacar el resultado de toda la cuenta corriente. ¿Y cómo lo voy a calcular? Bueno, tuve un superávit comercial de 40.000. Eso es positivo, son dólares que quedaron en nuestro país. Fíjense la importancia, son dólares que el país se ganó, porque sus exportaciones superaron a sus importaciones. 40.000 pesos positivos. A esos 40.000 le tengo que restar 10.000. Hasta ahí estamos en 30.000 positivo, no habría problema. Pero a esos 30.000 positivos le tengo que restar 80.000 negativos. Entonces al final me quedó que el resultado de toda la cuenta corriente, que es la suma de las 3 subcuentas que acabamos de ver, me quedó en 50.000 negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? 40.000 menos 10.000 menos 80.000. Eso dio un resultado de toda la cuenta corriente de 50.000 negativo. Significa que se fueron 50.000 del país y los perdimos. ¿Cómo cubrimos ¿Y eso? ahí qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Pedir prestado. Pedir prestado. Cuando se pide prestado, chicos, no es para cubrir el déficit fiscal como decía Macri. Eso es mentira. Te mienten en la cara. Cuando se pide prestado es porque tenemos un déficit en la cuenta corriente. Lo que nos falta no son pesos, lo que nos falta son dólares. Y los dólares no los podemos imprimir. Si nos faltan, los tenemos que pedir prestados. Ahí se origina la deuda externa. La deuda externa no se origina necesariamente por un déficit fiscal. La deuda externa se origina por un déficit en la cuenta corriente, porque los dólares que salieron del país son superiores a los que ingresaron. Entonces vamos a ver en la próxima parte de la clase la otra cuenta, que es la cuenta capital y financiera, que es aquella por la que van a entrar esos dólares prestados para poder financiar estos 50.000 pesos de déficit. Pero quiero cerrar esta parte. Sí. ¿Había alguna pregunta? No, sí, que si es tan importante, ¿por qué en algún momento se dejó que las exportaciones no se tengan que liquidar en el Banco Central? Y Leandro, anda a preguntarle a los ministros de Economía de Macri. En general no responden esas preguntas. A lo sumo dicen que ellos creen que esa libertad de mercado iba a generar una lluvia de inversiones. ¿Te acordás que hablaban de eso? Y que esa lluvia de inversiones en dólares iba a superar a las exportaciones que no se liquidaban. Es la parte de la ideología liberal. Pero yo quiero cerrar, después en la próxima parte, si quieren me siguen preguntando, volviendo a los números, para que no queden dudas incluso a la gente que después lo ve por YouTube. Superávit comercial 40.000, menos déficit de servicios 10.000, menos déficit de rentas 80.000, de ahí salió el resultado de toda la cuenta corriente. Ese resultado de la cuenta corriente puede ser también un déficit o un superávit. Se va a llamar superávit en cuenta corriente cuando dé positivo. Superávit en cuenta corriente, que es lo ideal para cualquier país del mundo. Y se va a llamar déficit en cuenta corriente cuando dé negativo. Y arriba tenemos las causas. En este caso, la causa fue que el superávit comercial no pudo llegar a cubrir el déficit de la balanza de rentas. En la próxima parte de la clase vamos entonces a abordar el tema de la otra parte del balance de pagos, que es la cuenta financiera.